Cuando el ascensor se detuvo bruscamente y las luces parpadearon, debería haber pulsado el botón de emergencia e ignorar lo demás. No porque no pudiera soportar un encierro. Podía con ascensores viejos, con cortes de luz, con el silencio incómodo de los extraños. Lo que no pude manejar fue la calma con la que aquella mujer, que ya estaba dentro, se giró, me sonrió y dijo: «Parece que solo somos tú y yo, me llamo Daniel Castro». Aquella tarde había entrado en el edificio para una entrevista de trabajo que nunca se concretó. El ascensor era uno de esos antiguos de rejilla que crujen con cada movimiento. Cuando las puertas se cerraron, ella ya estaba apoyada en la esquina trasera, en silencio, como si esperara algo. Lo que comenzó con un apagón y una frase inquietante se convirtió en casi 2 horas de encierro. Pero no fue la claustrofobia lo que me tensó los nervios. Fue la forma en que ella fue soltando detalles de su vida, como un rompecabezas que no pedía armar. Un coqueteo inofensivo o un peligro real, pronto entendería que ella no estaba atrapada conmigo. Yo estaba atrapado con ella. Durante los primeros segundos, solo existió el silencio roto por el zumbido agonizante de las luces al apagarse. Luego la oscuridad parcial, una penumbra anaranjada filtrándose por la rejilla del techo desde alguna planta superior. Mi respiración se volvió sonora en el espacio reducido. La mujer no había gritado, no había soltado un suspiro de frustración. Simplemente se había quedado quieta en su esquina, con las manos cruzadas delante del cuerpo, como si llevara esperando aquel apagón toda la tarde. Yo pulsé el botón de emergencia 3 veces. Un timbre metálico sonó al otro lado de las paredes del ascensor, lejano, inútil. Nadie respondió. El edificio era antiguo, de esos con oficinas pequeñas, consultorios polvorientos y un conserje que jamás estaba en su puesto. Había acudido allí por un anuncio que prometía un puesto de gestor de proyectos, pero al llegar al portal, la puerta de la empresa estaba cerrada con un cartel manuscrito que decía: «Vuelvo en 10 minutos». Llevaba 15 esperando cuando decidí marcharme. Entré al ascensor para bajar desde la 5ª planta. Y entonces ocurrió: lo primero que hizo ella fue sonreír. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de circunstancias. Fue una sonrisa amplia, pausada, como si acabara de escuchar el comienzo de su broma favorita. «Parece que solo somos tú y yo», dijo. Esa frase se quedó flotando en el aire viciado del ascensor, mezclándose con el olor a madera vieja y a su perfume, un aroma dulzón que me recordó al jazmín pasado de punto. Me volví hacia ella. Tendría unos 35 años, quizá menos, aunque había algo en sus ojos que aparentaba más tiempo del que su piel mostraba. Vestía un abrigo ligero de color oscuro, a pesar de que fuera hacía calor. El cabello le caía lacio sobre los hombros, castaño, casi cobrizo bajo aquella luz de emergencia. No llevaba bolso, ni teléfono a la vista, ni llaves en la mano. Eso me extrañó, pero en ese instante lo achaqué al estrés del momento. No debería ser grave, dije, más para mí mismo que para ella. Estos ascensores tienen sistemas auxiliares. Seguro que en unos minutos se reactiva. Ella ladeó la cabeza sin perder la sonrisa. ¿Tú crees?, lo dijo con un tono que no buscaba consuelo. Buscaba otra cosa que no supe identificar. Pero entonces añadió: «A veces las cosas se detienen justo cuando tienen que detenerse. ¿No crees, Daniel? Mi nombre». Ella sabía mi nombre. Sentí un vuelco en el estómago. No llevaba credencial visible, no me había presentado aún. En la entrevista fallida no había llegado a hablar con nadie, así que ni siquiera había dado mi identificación en recepción. Me giré por completo hacia ella, midiendo la distancia entre nosotros, apenas 1,5 metros en aquella cabina de espejos sucios y botonera de latón. ¿Nos conocemos?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella soltó una risita breve, sacudiendo la cabeza. «Aún no, pero puedo saber cosas, es un don». Lo dijo con tal naturalidad que por un segundo casi resultó gracioso. Casi. Luego alargó una mano hacia el panel de botones, rozando con la yema del dedo la placa metálica donde bajo el número 5 figuraba grabada la palabra «Consultorios». «Venías por el trabajo, ¿verdad?», dijo sin mirarme. «El de la oficina 502. Qué pena que no te abrieran. Llevan un mes sin pagar el alquiler». Tragué saliva. Aquello ya no era una coincidencia. ¿Cómo podía saberlo? Di un paso hacia la rejilla de la puerta y miré a través de los rombos de metal hacia el interior oscuro del hueco del ascensor. Nada se movía. El edificio seguía mudo. Devolví la mirada hacia ella. «¿Quién eres?». Ahora su sonrisa se estrechó, convertida en una línea fina, como quien se prepara para narrar un cuento largo. Alguien que llevaba tiempo esperando este momento. «Bueno, no exactamente este ascensor, pero sí un instante parecido. Déjame que te cuente algo». Y se recostó contra la pared, como si dispusiera de toda la tarde. No sé por qué me quedé callado. Quizá porque el miedo necesita a veces disfrazarse de educación, o porque en el fondo presentía que cualquier movimiento brusco podía quebrar una normalidad que ya empezaba a resquebrajarse. Ella empezó a hablar con una voz suave, casi monótona, como quien lee las instrucciones de un medicamento peligroso. «Hace 3 años conocí a un hombre en un tren.
Un tipo educado, de esos que ceden el asiento a las ancianas y piden las cosas por favor. Se llamaba Mario, venía de una ruptura. Su novia lo había dejado porque decía que era demasiado predecible, que no la sorprendía, pobre Mario. Durante semanas le estuve contando cosas, escuchándolo, haciéndole sentir que era especial, y lo era. Era tan especial que cuando intentó marcharse, no pudo. Hizo una pausa, mirando al techo de la cabina como si recordara con cariño. Nunca entendió que los momentos decisivos no se eligen, suceden. Y cuando suceden, revelan quién eres en realidad. Yo notaba cómo la humedad se condensaba en mis palmas. La historia de aquel tal Mario flotaba entre nosotros como una advertencia. Quise pensar que era una farsa, una perturbada con ganas de asustar a un desconocido. Pero la precisión de sus palabras me desmontaba. Yo también venía de una ruptura reciente, de una relación donde me habían acusado de falta de ambición, de ser demasiado estable, demasiado predecible. ¿Era posible que aquella mujer lo supiera? ¿Que me hubiera estado siguiendo? El pensamiento era ridículo. Y sin embargo, allí dentro lo ridículo se estaba convirtiendo en plausible. Tú eres distinto a Mario, continuó, clavando ahora sus pupilas oscuras en las mías. Tú todavía no has decidido qué clase de hombre eres cuando se apagan las luces. Por eso es tan divertido. La palabra divertido resonó como una bofetada. Apreté los puños dentro de los bolsillos de la chaqueta. El botón de alarma seguía mudo bajo mi dedo. ¿Qué podía hacer? ¿Gritar? ¿Forcesar la puerta? ¿Y si al hacerlo confirmaba exactamente lo que ella esperaba de mí? De repente, el ascensor emitió un chasquido seco, un latigazo metálico que recorrió las paredes y nos hizo a ambos tambalearnos ligeramente. La cabina se descolgó apenas unos centímetros y se detuvo con otro quejido. La mujer soltó una exhalación larga, casi un ronroneo. Ahí está, otro empujoncito. Así empezó también con Mario. Al principio parece un fallo técnico, luego una incomodidad, luego una confidencia, y después, dejó la frase sin terminar y ese silencio fue peor que cualquier amenaza explícita. Me acerqué a la puerta y probé a separar las hojas con los dedos. Se dieron 1 milímetro, dejando ver el muro de hormigón del hueco, la guía vertical por donde debía deslizarse el ascensor. Estábamos atrapados entre 2 pisos, sin acceso a una salida directa. No había forma de escapar sin ayuda externa y mi teléfono, lo recordé de golpe con el estómago encogido, se había quedado sin batería en la sala de espera mientras aguardaba la entrevista que nunca ocurrió. Ella lo supo sin que yo dijera nada. ¿Sin cobertura o sin batería?, preguntó, como si se tratara de un juego de adivinanzas. Da igual. Aquí dentro la señal no entra. Y aunque entrara, ¿a quién ibas a llamar? ¿A tu ex? La mención de mi expareja, tan directa, tan cercana, me provocó un escalofrío. No recordaba haberle contado nada. No habíamos intercambiado más que 4 frases desde que el ascensor se paró, pero ella seguía adelante, como un cirujano que palpa una herida sin anestesia. Laura se llamaba, ¿no?, dijo, balanceando ligeramente la cabeza. Ella también te llamó predecible. Te dijo que eras un hombre bueno pero sin filo, que la aburrías con tu estabilidad. Qué curiosa es la gente. Desprecian la paz hasta que la pierden. Tú, en cambio, sigues aquí, rumiando si ser bueno es suficiente, y yo te digo que no. Ser bueno no basta. Hay que estar dispuesto a ensuciarse cuando el momento lo exige. Y este momento, Daniel, te va a exigir mucho. Un sudor frío me recorrió la espalda. Ya no me importaba disimular el miedo. Retrocedí hacia el rincón opuesto, pegando la espalda contra la pared de espejo, sintiendo el frío del cristal a través de la camisa. Ella no avanzó. Se quedó junto a los botones, con las manos ahora metidas en los bolsillos del abrigo. La penumbra hacía que sus facciones parecieran más afiladas, las cuencas de los ojos más profundas. No voy a hacerte daño, dijo, como si leyera mi pensamiento. No soy una asesina de película barata, soy algo mucho peor, una admiradora de la verdad. Y la verdad, Daniel, es que llevas meses fingiendo que estás bien, que superaste a Laura, que no te importa que te redujeran a un electrodoméstico con piernas. Pero mírate, viniste a una entrevista de trabajo un sábado a un edificio medio vacío, porque ni siquiera te diste cuenta de que los sábados las oficinas de ese tipo no abren. Estás tan perdido que ni siquiera comprobaste la fecha del anuncio. Aquello me golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Era sábado? Repasé mentalmente el día. Había conducido hasta allí. Había consultado el correo electrónico del anuncio. Sí, pero no había reparado en el día de la semana. La niebla de los últimos meses, la rutina rota, la falta de sueño, de repente todo encajaba. Sí, era sábado. Y yo había acudido como un autómata a una cita que jamás existió. Ella dio un paso al frente, solo uno, y la cabina pareció encogerse. No por casualidad, no por mala suerte. Estás aquí porque necesitabas parar. Y yo necesitaba a alguien que escuchara una historia antes de que termine. La historia de lo que pasó realmente con Mario. Porque Mario no era tan bueno como crees y yo no soy tan loca como tú quisieras. Su mano derecha salió lentamente del bolsillo.
y en ella sostenía un pequeño objeto rectangular que al principio creí un encendedor, pero cuando lo levantó hacia la escasa claridad, vi que era una llave. Una llave de ascensor, de las que usan los técnicos para abrir puertas manualmente. La sangre se me heló al comprender. No estábamos atrapados por un fallo eléctrico. Ella había detenido el ascensor deliberadamente. Y ahora, con una llave en la mano y una sonrisa que ya no era amable sino voraz, añadió: las luces volverán cuando yo quiera. La puerta se abrirá cuando yo decida. Pero antes, vas a saber quién eres realmente. Porque cuando alguien te arrincona, Daniel, no queda más remedio que mirar de frente aquello de lo que has huido toda tu vida. Y acto seguido, apagó incluso la luz de emergencia con un golpe seco sobre el cuadro de mandos, sumiéndonos en la más absoluta oscuridad. Solo su voz flotó en la nada. Empieza el primer capítulo. La oscuridad era tan densa que mis ojos abiertos no distinguían nada. Ni un contorno ni un brillo, solo el vacío absoluto y el eco de su frase final. Empieza el primer capítulo. Quise moverme, pero el miedo me había clavado los pies al suelo, se sentía más caliente, más escaso. Escuché el roce de su ropa, un leve crujido de tela, y luego su voz, no frente a mí, sino a mi izquierda, como si la oscuridad le permitiera desplazarse sin que yo lo percibiera. Respira, Daniel, no te voy a hacer daño, ya te lo dije. Pero necesito que estés despierto, no el despierto de abrir los ojos, sino el otro. El que se da cuenta de que toda tu vida has sido un pasajero en un tren que otros conducían. Hoy tú tomas el mando. Hice un esfuerzo por hablar, la garganta me ardía. ¿Qué quieres de mí? La pregunta sonó más débil de lo que hubiera deseado, pero al menos logré articularla. Ella soltó una risa suave, casi maternal, lo que resultó aún más inquietante. Primero que escuches, luego que decidas. Y al final, que vivas con lo que hayas elegido. Es la misma oportunidad que le di a Mario. Pero Mario no supo estar a la altura. Mario era como tú, un hombre bueno según su propia definición. Un hombre que nunca pegaba un puñetazo, que jamás levantaba la voz, que pensaba que la paciencia lo arreglaba todo, hasta que se encontró aquí, en esta misma situación. Bueno, no en este ascensor exactamente, pero en uno muy parecido. Y entonces, cuando apagué las luces y le pedí que me contara su mayor secreto, él mintió. Y su mentira le costó algo más que un susto. Un escalofrío me recorrió la columna. Había dicho aquí, en un ascensor parecido. No podía ser el mismo edificio, el mismo modelo. Pero su tono era de absoluta convicción. Intenté retroceder un paso más, pero mi espalda ya estaba pegada a la pared de espejo. Noté sus dedos posarse de repente sobre mi antebrazo. No con fuerza, apenas un roce, pero fue suficiente para que se me helara la piel. No te asustes, si quisiera tocarte de otra forma ya lo habría hecho. Solo te guío para que te sientes. Este tipo de confesiones se escuchan mejor en el suelo. Tiró de mí con suavidad y en contra de todo instinto me dejé deslizar hasta quedar sentado en el frío suelo metálico. Ella hizo lo mismo, supongo, porque oí el roce de su abrigo a pocos centímetros. Su voz, ahora, sonaba a la altura de mi oído. Te voy a contar la historia completa, la que no sale en las noticias, porque lo de Mario salió en los periódicos como un trágico accidente. Un hombre joven que cayó por el hueco de un ascensor la noche del 17 de octubre de hace 3 años. ¿Lo recuerdas? Seguro que no. Fue una noticia de sucesos, de esas que se olvidan al día siguiente, pero yo no la olvido, porque yo estaba allí, y porque yo fui quien abrió la puerta equivocada cuando él intentó huir. La revelación cayó sobre mí como una losa. La mujer no era una mitómana, no era una bromista macabra. Acababa de confesar su participación en una muerte. Mi instinto me gritó que me levantara, que la apartara de un empujón y buscara la llave que ella guardaba en el bolsillo. Pero a ciegas, en un espacio reducido, cualquier movimiento brusco podía convertirme en el siguiente Mario. Así que me quedé quieto con el corazón galopándome en el pecho. Veo que empiezas a entender, susurró. No te preocupes, no voy a dejar que caigas. Tú no eres él, tú aún tienes una oportunidad. La que Mario rechazó. Él también parecía buena persona. Trabajaba en una oficina de seguros, ayudaba a sus padres los fines de semana. Y cuando su novia lo abandonó con la excusa de que era aburrido, se refugió en el gimnasio y en largas caminatas nocturnas. En una de esas caminatas me conoció. Yo estaba sentada en un banco, llorando. Al menos eso creyó él, porque yo no lloraba. Pero él se acercó con su amabilidad ensayada y me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que sí. Y esa fue su sentencia. Sentí un nudo en el estómago. Había algo en el paralelismo que me resultaba insoportablemente familiar. Yo también era un buen samaritano. Yo también me habría acercado. Yo también fui abandonado por ser predecible, por no tener filo. La mujer continuó con una cadencia hipnótica. Durante 3 semanas, Mario y yo quedamos varias veces. Le conté que estaba sola, que mi hermana me había echado de casa, que necesitaba un lugar donde dormir. Él me ofreció su sofá, siempre tan servicial. Pero una noche, en su apartamento, dejé caer una carpeta con mis dibujos. Eran retratos. Retratos de hombres.
Muchos hombres. Algunos con la cara al margen. Fechas, lugares, ascensores. Él vio uno y se quedó pálido. Reconoció a un antiguo compañero de la universidad, un tipo que había muerto electrocutado en un montacargas industrial. Y entonces Mario empezó a hacer preguntas. Preguntas que no debió hacer. Se produjo un breve silencio. El ascensor se meció imperceptiblemente, como si el edificio entero suspirara. La mujer prosiguió. Yo le pedí que se olvidara de lo que había visto, que era una colección de arte, una performance sobre la fragilidad masculina. Pero Mario se creció. Dijo que iba a llamar a la policía, que aquello era una prueba de algo horrible. Se puso el abrigo y caminó hacia la puerta. Y entonces, sin que yo moviera un dedo, la puerta no se abrió, porque yo ya la había bloqueado. Exactamente como he bloqueado este ascensor, Daniel, porque siempre preparo el terreno. Siempre tengo una llave. La imagen de aquel hombre intentando escapar, girando el pomo una y otra vez, me produjo una náusea profunda. La oscuridad ya no era lo que más miedo me daba. Era la certeza de que estaba atrapado con alguien que planificaba encierros y los llevaba hasta sus últimas consecuencias. Mario se puso nervioso, como es lógico. Gritó, amenazó, forcejeó la puerta. Luego intentó negociar. Dijo que no había visto nada, que todo había sido un malentendido. Pero yo ya sabía que mentía. Le pedí que se sentara y que me contara su mayor secreto. Algo que jamás le hubiera confesado a nadie. Algo que demostrara que era capaz de ser sincero cuando todo estaba en juego. Él eligió la mentira piadosa. Dijo que una vez le había robado dinero a su madre para jugar en un yo me reí. No era suficiente. Le dije que aquello era una historia de patio de colegio, que necesitaba algo de verdad, algo oscuro, algo que revelara quién era realmente cuando no había público. La mujer cambió de posición. Oí cómo se arrodillaba, aproximándose un poco más. Su aliento rozó mi mejilla cuando habló de nuevo. Mario se puso a llorar, y ahí fue cuando supe que no era el indicado. Un hombre que llora cuando le piden la verdad no tiene nada verdadero dentro, solo miedo. Y el miedo, Daniel, es la confesión más honesta, pero no construye al ascensor. No, al de su edificio no. A uno que yo había alquilado en una nave abandonada, preparado para la ocasión. Le dije que si se quedaba quieto y escuchaba una historia, lo dejaría marchar. Él aceptó. Le conté la mía, y luego cuando terminé le dije que la puerta estaba abierta, que podía irse. Pero cuando Mario se giró para salir, no había pasillo, solo el hueco vacío del ascensor. Él se quedó mirándome sin comprender, y yo simplemente le empujé. La crudeza del relato me dejó mudo. Ni siquiera podía articular la pregunta obvia. ¿Por qué? Pero ella, como si leyera mi mente, respondió sin que yo se la formulara. Porque Mario era un espejo. Como todos los hombres que están en mis retratos se enfrentaron a su propia imagen en un ascensor paralizado y ninguno, ni uno solo, supo quién era realmente. Todos mintieron, suplicaron, lloraron o intentaron atacarme, y yo los dejé ir. A algunos, a los más peligrosos, no. Mario era un inofensivo, sí, pero su inofensividad ocultaba una cobardía que, en el momento crucial, le habría hecho traicionar a cualquiera. ¿Sabes cómo lo sé? Porque cuando le dije que podía salvarse si me entregaba el nombre de una persona a la que quisiera sacrificar en su lugar, él dio un nombre. El de su prima de 19 años, una chica a la que apenas conocía. Pero me la ofreció como quien arroja un salvavidas sin preguntarse si flota. La bilis me subió a la garganta. La mujer se apartó unos centímetros, como si quisiera darme espacio para digerir la atrocidad. Luego, con un clic metálico, la bombilla de emergencia parpadeó y se encendió con una luz mortecina. Pude verla de nuevo, acuclillada frente a mí, el abrigo ahora abierto, dejando ver un vestido negro. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos tenían un brillo febril. Ahora, Daniel, es tu turno. Esto no es un ascensor cualquiera. Este es el tercer acto de una obra que empecé hace mucho. Tú eres mi protagonista. Yo necesito saber qué clase de hombre eres. No el hombre que se define por lo que ha perdido. No el novio paciente que Laura tiró a la basura. El otro. El que saldrá cuando yo te pida lo mismo que le pedí a Mario. ¿Serás capaz de decir la verdad? ¿O me entregarás un nombre para ganar tu libertad? Porque la puerta no se abrirá hasta que elijas. El ascensor crujió de nuevo y esta vez la cabina descendió unos centímetros con un quejido de cables tensados. Ella alzó la mirada hacia el techo como si esperara algo. Y date prisa, añadió, porque no estoy sola en esto. Hay alguien más esperando arriba. Y si no salimos pronto, empezará a cortar los cables de verdad. La frase cayó como una piedra en un pozo vacío. Cortar los cables de verdad. Mi mente seguía acuclillada os procesarlo, ahora con una expresión casi compasiva, como si sintiera lástima de mi incredulidad. ¿Quién está arriba? Acerté a preguntar, con la voz ronca. ¿Otro cómplice tuyo? Ella negó lentamente con la cabeza. Es alguien a quien conoces muy bien. Alguien que también tiene preguntas que hacer.
alguien que está esperando pacientemente a que yo termine mi trabajo para empezar el suyo. Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Alguien que conozco? ¿Esperando? ¿Cuánto tiempo llevaba planeado esto? La mujer se puso de pie y alisó su abrigo. Luego golpeó 2 veces el techo del ascensor con los nudillos. Un golpe seco, rítmico. Desde arriba, amortiguado por el metal, llegó una respuesta. 2 golpes idénticos. La señal era inequívoca. No estaba mintiendo. Había alguien en el cuarto de máquinas o en el piso superior, alguien que aguardaba una orden. Se llama Laura Daniel, como tu ex. Aunque esta Laura es distinta, es mi hermana pequeña, y tiene un talento especial para los trabajos manuales. Le encantan las poleas, los cables, las cosas que sostienen otras cosas. Durante años observó cómo hombres como tú, predecibles, educados, inofensivos, se deslizaban por la vida sin ser puestos a prueba. Y ella siempre decía: Hasta que no se rompe un cable, no sabes si el ascensor se precipita o resiste. hoy, ese cable eres tú. La revelación me golpeó con una fuerza inesperada. No era una perturbada solitaria, era parte de algo más grande, un dúo meticuloso. Y yo llevaba meses caminando directamente hacia su telaraña sin saberlo. La mujer continuó, paseando ahora los dedos por la botonera apagada. Mi hermana y yo nos criamos en un hogar donde los hombres buenos eran los más peligrosos. Nuestro padre jamás levantó la voz, jamás nos pegó. Pero cuando bebía, se sentaba en el salón a oscuras y nos hacía creer que había un incendio para vernos correr despavoridas. Decía que así nos preparábamos para la vida real. Un día, hizo un simulacro con la puerta del sótano cerrada con llave. Yo sobreviví. Mi hermana, que entonces tenía 8 años, se quedó atrapada durante horas. Nunca volvió a ser la misma. Desde entonces nos dedicamos a fabricar ascensores emocionales para quienes nunca fueron examinados de verdad. Intenté levantarme, apoyándome en la pared. Las piernas me temblaban, pero la necesidad de acción me empujaba. ¿Y yo qué tengo que ver con vuestra vendetta? Yo no soy vuestro padre. No he hecho daño a nadie. Ella sonrió, pero esta vez con una sombra de tristeza. Precisamente por eso te elegimos, Daniel. Porque eres el arquetipo perfecto. Nunca has hecho daño porque nunca te has visto en una situación que lo exigiera. Pero todos los hombres, sin excepción, tienen un umbral. Y el tuyo está a punto de ser alcanzado. El ascensor emitió un chasquido nuevo, más agudo, seguido de un chirrido metálico que pareció provenir de la parte superior. La cabina se inclinó ligeramente hacia la derecha. La mujer alzó la vista. Parece que Laura se está impacientando. Le prometí que le daría al menos un aviso antes de empezar el corte. Me señaló con el dedo índice. Así que escucha con atención. Esto es lo que va a ocurrir. Tú me vas a contar algo que jamás le hayas confesado a nadie. No una mentira piadosa como la de Mario. No un hurto infantil. Algo que te corroa por dentro cada noche. O, si prefieres, puedes darme un nombre. El nombre de alguien a quien sacrificarías para salir de aquí. Alguien que, en tu fuero interno, crees que se merece una desgracia más que tú. Si haces cualquiera de las dos cosas, yo golpeo 3 veces el techo, Laura detiene el corte, y la puerta se abre. Si no lo haces en los próximos 10 minutos, Laura corta el primer cable de sujeción. Luego el segundo, y entonces descubriremos juntos si los frenos de emergencia de este trasto funcionan desde 1962. 10 minutos. 400 palabras y un nombre, la ecuación más cruel que jamás me habían planteado. Miré a la mujer buscando algún resquicio de humanidad, alguna duda en su determinación. Pero sus ojos eran como pozos oscuros, tan profundos como su convicción. Entonces, en un arrebato de desesperación, señalé la llave de ascensor que aún sostenía. ¿Por qué no abres ahora mismo? ¿Por qué tanto teatro? Ella soltó una risa seca. Porque esta llave no abre la puerta exterior. Solo activa el panel de control. La puerta que da al pasillo la maneja mi hermana desde arriba. Y créeme, no la abrirá sin mi autorización. Así que estábamos en una trampa de doble llave. Ella controlaba el ascensor, su hermana, la salida, y yo el material de prueba. La rabia empezó a burbujear bajo mi miedo. ¿Y si me niego a las dos cosas? Si simplemente me siento y espero. La mujer arqueó una ceja. Entonces Laura corta los cables igualmente. Y tu muerte será el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando un hombre prefiere no decidir. La indecisión también es una decisión, Daniel. Lo aprendí de mi padre. Un nuevo chirrido, esta vez más prolongado, rasgó el aire. El ascensor vibró y la luz de emergencia parpadeó. Sentí como el piso cedía unos milímetros bajo mis pies. El pánico, hasta entonces contenido, empezó a abrirse paso como una grieta en un dique. La mujer dio un paso atrás y se apoyó contra la esquina opuesta, cruzándose de brazos. Aprovechó mi silencio para seguir hablando. Antes de que corra el reloj, déjame contarte lo que ya sabemos de ti, porque no creas que esto fue improvisado. Llevamos meses observándote. ¿Recuerdas aquella vez que Laura, tu Laura, te dijo que no la sorprendías? Fue una noche de abril, después de una cena con sus padres. Tú le llevaste un ramo de flores y ella lo dejó sobre la mesa sin mirarlo.
Luego, en el coche, te soltó que eras demasiado predecible, que nunca tomabas riesgos. Tú no contestaste. Regresaste a casa y te quedaste en silencio durante todo el trayecto. Abrí la boca, pero no salió sonido. Aquello era demasiado preciso. ¿Cómo podías saber los detalles exactos de aquella conversación? La mujer prosiguió implacable. Un mes después, cuando ella te dejó, le enviaste un mensaje de texto que nunca respondió. Decía, no sé ser otra persona, pero puedo aprender. Lo borraste a los 5 minutos, pero ya era tarde. Nosotras ya habíamos interceptado tu teléfono. Un pequeño troyano que instalé en tu dispositivo la noche que cenasteis en aquel italiano de la calle Mayor. Pediste pasta carbonara. Ella pidió ensalada. El camarero se equivocó con el vino y tú le dijiste que no pasaba nada. Siempre aquello era una violación tan íntima que sentí vértigo. No solo me habían seguido los pasos, habían buceado en mis conversaciones, en mis pequeñas cobardías cotidianas. La mujer se estaba recreando en mi desconcierto, pero yo solo podía pensar en una cosa. Si sabían tanto de mí, también sabrían mi mayor secreto, el que enterré años atrás, el que ni siquiera Laura conoció. Y ese pensamiento me aterrorizó más que el propio descenso del ascensor. Sé lo que estás pensando, dijo con una sonrisa casi dulce. Te preguntas si conocemos lo de tu hermano. La palabra resonó como un disparo en aquel espacio claustrofóbico. Mi hermano. 17 años, la noche del accidente, la curva mal iluminada, mi indecisión al volante, la llamada que no hice a tiempo, el informe policial que mentí para protegerme, nadie lo sabía. Ni mis padres, que siempre creyeron la versión oficial de que él conducía. Ni Laura, que jamás preguntó por mis cicatrices internas. Era un secreto que me había jurado llevar a la tumba, y aquella mujer lo acababa de arrojar sobre el suelo metálico del ascensor como una carta ganadora. Veo que te hemos dado de lleno, susurró. No te preocupes, las hermanas no juzgamos, solo coleccionamos verdades, pero ahora la verdad tiene un precio. Elige. ¿Me cuentas la historia completa de aquella noche, con detalles que nunca hayas admitido ni siquiera en tu diario? ¿O me das un nombre? Hizo una pausa teatral y luego, bajando la voz, añadió, o quizás, después de todo, ¿quieres que deje caer el ascensor y acabar de una vez con la culpa que llevas arrastrando? El silencio que siguió fue el más denso de mi vida. Oía mi propia respiración, el latido en mis sienes, el leve zumbido de la corriente ausente. Y desde arriba, el roce metálico de lo que imaginé que eran unas tenazas ajustando un cable. 10 minutos, o quizá menos. Mi mente era un torbellino de recuerdos y justificaciones. Podía entregarle el nombre de un antiguo compañero de trabajo que me traicionó, alguien que quizá merecía un castigo. Pero eso me convertiría en Mario. Podía confesar la verdad sobre la muerte de mi hermano, desnudar mi alma y confiar en que aquella psicópata cumpliera su palabra. O podía esperar el impacto como un mártir estúpido. Entonces un detalle hizo clic en mi cabeza, algo que ella había mencionado de pasada. Tu padre hacía simulacros de incendio, dije de repente. Encerró a tu hermana. ¿Cómo escapaste tú? La mujer parpadeó, descolocada. No esperaba preguntas. ¿Por qué quieres saberlo? Porque si vamos a jugar a la verdad, juguemos con las cartas boca arriba. Tú me pides el secreto más oscuro de mi vida. Yo quiero saber el tuyo. ¿Cómo escapaste aquella noche? Se produjo una tensión nueva, distinta. Por primera vez vi inseguridad en su mirada. Las tornas cambiaban ligeramente, aunque el peligro seguía siendo absoluto. Ella se humedeció los labios antes de responder. No escapé. Mi padre me dejó salir porque yo era su favorita, a mí me quería fuerte. A mi hermana, débil, pero se equivocó. Las dos éramos fuertes, solo que de maneras distintas. Mi hermana aprendió a cortar cables, yo aprendí a atar cabos sueltos. A atar personas, a nunca volver a estar encerrada sin tener yo la llave. Mientras hablaba, su tono se cargó de una emoción antigua. Aproveché esa fisura. Entonces esto no va sobre mí. Ni siquiera sobre Mario. Va sobre tu padre. Sobre probar que tú eres la que controla. Pero no es verdad. Tú sigues encerrada en aquel sótano. Y seguirás estándolo cada vez que apagues una luz y encierres a alguien, porque tu padre sigue ganando mientras tú repitas su ceremonia. La mujer apretó los labios. Sus nudillos blanquearon alrededor de la llave. Luego alzó la cabeza hacia el techo y gritó, «Laura, ¿lo oyes? ¿Quieres psicoanalizarme?» Una voz lejana, amplificada por el hueco del ascensor, respondió con un eco metálico. «Dale un minuto más. Si no elige, corto el primero». Era una voz de mujer fría, familiar, y entonces la reconocí. No era una desconocida. Era la voz de Laura, mi ex. La entonación, el ritmo, aquella forma de alargar las sílabas al final de cada frase. Era ella, no una hermana con el mismo nombre. Era Laura. El mundo se me vino abajo. Laura, la mujer que me había llamado predecible y aburrido, estaba ahora en el piso de arriba, con unas tenazas en la mano, esperando verme fallar o redimirme. La mujer del ascensor esbozó una sonrisa al ver mi expresión de incredulidad. Sí, Daniel. Laura es mi hermana, no tu ex, aunque tu ex también se llama Laura.
Curiosa coincidencia, ¿verdad? Pero esta Laura, la de arriba, es mi verdadera hermana, la pequeña, y le encanta cuando llegamos a este punto de la función. Dice que es la única manera de saber quién merece seguir respirando. La voz de mi ex nunca podría estar allí. Pero la coincidencia del nombre y la carga emocional que arrastraba le dieron a la revelación un poder devastador. Aquella Laura del altavoz se convirtió de golpe en el juez y verdugo de todo lo que yo representaba. Y la mujer del ascensor lo sabía. Había elegido a una cómplice con el nombre exacto para golpearme donde más dolía. El tiempo corre, dijo recuperando su frialdad. ¿Cuál es tu decisión, Daniel? ¿La verdad sobre tu hermano o un nombre? Cerré los ojos y respiré hondo. El ascensor emitió una vibración larga, como si algo estuviera cediendo. Las imágenes de aquella noche volvieron a mi mente. La carretera mojada, el volante en mis manos, la discusión con Javier, su grito, el impacto, y luego yo, arrastrándolo al asiento del conductor antes de que llegaran los servicios de emergencia. La mentira que me había devorado durante más de una década. Pero también recordé algo más. Recordé a mi madre, llorando en el funeral, diciendo que al menos su hijo había muerto al volante haciendo lo que le gustaba. Recordé que aquella mentira, por monstruosa que fuera, le había ahorrado a mi familia el dolor añadido de saberme culpable y cobarde. Si confesaba ahora para salvar mi vida, convertiría esa mentira en un acto aún más egoísta. Si daba un nombre, me convertiría en un asesino indirecto. Si no hacía nada, moriría, pero al menos no mancharía a nadie más. Así que abrí los ojos y miré fijamente a la mujer. No voy a darte un nombre, y la verdad de mi hermano es solo mía. Si quieres matarme, hazlo, pero no vas a conseguir que juegue a tu juego. Ella inclinó la cabeza como si no acabara de creerlo. ¿Prefieres morir antes que hablar? Prefiero no convertirme en ti. La frase flotó en el aire, y el silencio que siguió fue tan rotundo que incluso el crujido del ascensor pareció detenerse. Luego la mujer alzó la mano y golpeó 2 veces el techo. La respuesta desde arriba fue inmediata, el sonido inconfundible de un cable al tensarse y luego un chasquido seco, como si algo se hubiera partido. La cabina se desplomó un palmo de golpe, lanzándome contra la pared con un golpe sordo. Y entonces, desde el altavoz improvisado del hueco, la voz de la otra Laura resonó con una calma aterradora. Has superado la primera prueba, pero aún queda la última. El impacto me dejó tendido en el suelo, con el hombro dolorido y un pitido agudo perforándome el oído. La luz de emergencia parpadeó. Se apagó y volvió a encenderse, iluminando ahora la silueta de la mujer, que se había quedado de pie, agarrada a la barandilla con una sola mano. Su expresión ya no era de superioridad, sino de una extraña fragilidad, como si el movimiento brusco del ascensor la hubiera despojado de su máscara. «¿La última prueba?», repetí, incorporándome con dificultad. «¿Qué más queréis de mí?». Desde arriba, la voz de la otra Laura volvió a resonar, pero esta vez con un tono distinto, más vacilante. «La última prueba no es para ti, Daniel, es para ella». La mujer del ascensor cerró los ojos un instante y luego los abrió, clavándolos en los míos con una intensidad que no le había visto antes, una mezcla de súplica y resignación. «Tienes razón», dijo en voz baja, «es para mí, y necesito que me escuches hasta el final sin interrumpirme. Después, harás lo que quieras. Podrás marcharte, si quieres, o podrás dejarme aquí. Pero escucha». Tragó saliva y se pasó la mano por la frente, apartándose un mechón de pelo cobrizo. Hace 12 años, la noche del 23 de noviembre, yo iba conduciendo por la carretera secundaria que bordea el río. Había llovido durante horas. Iba borracha, muy borracha. Había discutido con mi hermana pequeña y había salido de casa dando un portazo. En una curva sin visibilidad, un coche apareció de frente y yo invadí su carril. No frené a tiempo. El impacto fue brutal. El otro coche se salió de la carretera y cayó por un terraplén. Yo detuve el mío más adelante, me bajé, vi los faros del otro vehículo hundidos en la maleza y corrí. Corrí como una cobarde y no paré hasta llegar a casa. Al día siguiente, leí en el periódico que un chico de 17 años había muerto en el acto. Su hermano mayor, que viajaba con él, había sobrevivido al declarar que fue el joven quien conducía, pero yo supe enseguida que aquel chico no era el conductor. Porque al ver la noticia reconocí la matrícula parcial que había quedado grabada en mi memoria. Y luego, con los años, reconstruí toda la verdad. El pitido en mis oídos se transformó en un rugido sordo. La mujer respiró hondo antes de continuar. Tu hermano Javier no conducía aquella noche. Lo hacías tú. Y yo supe desde el primer momento que tú habías mentido para protegerte. Lo supe porque yo también mentí. Me fugué, no di la cara. Dejé que otro cargara con una culpa que no le correspondía. Y sin embargo, durante estos 12 años, no he dejado de pensar en ti, en el hermano que sobrevivió mintiendo. Me convertí en una especialista en mentiras ajenas, en una coleccionista de secretos. Empecé a investigar a hombres que, como yo, se construían una identidad sobre una falsificación. Mario fue uno de ellos. Tú eres el último.
Pero contigo todo era distinto, porque tú y yo compartimos la misma noche. Javier fue mi víctima, pero tú eres mi espejo. Ahora todo encajaba con una precisión aterradora. La elección del ascensor, la historia del padre, la obsesión por los hombres buenos que escondían grietas. No era una justiciera loca. Era una mujer rota que había montado un teatro siniestro para enfrentarme a mi propia mentira y, de paso, buscar una expiación que nunca llegaba. La hermana Laura, la de arriba, no era cómplice al azar. Era la hermana pequeña con la que había discutido la noche del accidente, la que cargaba con el peso de haberla visto huir borracha y no haberla. ¿Qué todo esto?, pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué no dejarme en paz? Ella se pasó la mano por los ojos, ahora brillantes de lágrimas contenidas. Porque llevo 12 años viendo tu rostro cada vez que cierro los ojos. Porque me volví adicta a desenmascarar a otros para no mirarme a mí misma. Porque cuando te localicé, hace 2 años, y supe que Laura te había dejado llamándote predecible, supe que eras la pieza que faltaba. Jorge, mi terapeuta, me dijo que enfrentara mi culpa o me mataría lentamente. Y yo no soy nadie sin el control. Así que diseñé esto con la ayuda de mi hermana, que aprendió electricidad y mecánica precisamente porque desde niña necesitaba arreglar lo que yo rompía, incluyendo a las personas. Pero hoy el experimento se ha vuelto contra mí. Porque cuando te negaste a darme un nombre, cuando preferiste morir antes que convertirte en verdugo, comprendí que el verdadero monstruo era yo. Y ahora la última prueba es ver si eres capaz de perdonarme. Un silencio sepulcral siguió a aquella confesión. La bombilla de emergencia parpadeó de nuevo y el ascensor emitió un leve zumbido. La mujer se dejó caer, de rodillas sobre el suelo metálico y, con un gesto inesperado, me tendió la llave del ascensor. Ahí fuera, en el pasillo, hay una salida. Laura no va a cortar nada. Siempre fue un farol, un mecanismo de presión. Ella me ha ayudado porque me quiere, pero también porque necesitaba verme caer para levantarme. La llave abre la puerta superior. Solo tienes que subirte a la barandilla, abrir la escotilla y salir. Yo me quedaré aquí abajo. Puedo llamar a la policía y confesar. Puedo entregarme. O puedes irte sin más, y yo seguiré atrapada en este ascensor, que es donde he vivido siempre. Miré la llave que sostenía en su mano temblorosa y luego su rostro desencajado, desprovisto ya de toda arrogancia. Estaba ante mí la mujer que había matado a mi hermano, la que me había aterrorizado durante casi 2 horas, la que conocía mis secretos más oscuros, pero también era una mujer que, a su manera retorcida, me había puesto frente a un espejo y me había obligado a dejar de ser el tipo predecible que Laura despreció. En ese trance, todo el rencor que había acumulado durante 12 años hacia mí mismo y hacia el mundo se concentró en un solo instante, en una sola decisión. Si te vas sin decir nada, no te culparé, susurró ella. Pero si decides perdonarme, necesito oírlo, no porque lo merezca, sino porque necesito saber que existe en el mundo alguien capaz de romper la cadena. El ascensor crujió levemente, como si la estructura del edificio contuviera la respiración. Sentí el peso de la llave en mi mano, fría y áspera. Pensé en Javier, en su risa, en la discusión que tuvimos minutos antes del accidente, en la mentira que me había devorado, en la mujer que me había llamado aburrido y en la que ahora me pedía un perdón que yo ni siquiera me había concedido a mí mismo. Yo también mentí, dije al fin. Dejé que todos creyeran que mi hermano conducía para no enfrentar las consecuencias. He vivido 12 años enterrando esa noche, y tú has sido la primera persona que me ha obligado a mirarla de frente. No voy a decir que esté agradecido, pero tampoco voy a usar tu crimen para justificar mi cobardía. No voy a dejarte aquí tirada. No voy a convertirme en otro eslabón de tu cadena de hombres rotos. Si tanto deseas romperla, salgamos juntos de este maldito ascensor. Ella levantó la cabeza lentamente y en sus ojos brilló una chispa de incredulidad. ¿Perdonas a la mujer que mató a tu hermano? No sé si soy capaz de perdonarte del todo, pero sí sé que encerrarte aquí no me devolverá a Javier, ni me hará mejor persona. Y he descubierto que ya estoy harto de ser un electrodoméstico con piernas. Así que toma, y le devolví la llave. Abre tú. Necesito que seas tú quien abra la puerta. Demuéstrame que también puedes hacer algo que no sea encerrar gente. La mujer se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió y, con movimientos torpes, se puso de pie y alzó el brazo hacia la escotilla del techo. Desde arriba, la voz de la otra Laura intervino con un hilo de emoción. ¿Salió bien? ¿Estás bien? La mujer respondió sin apartar la vista de la cerradura. No lo sé, pero por primera vez en 12 años no tengo miedo. Insertó la llave, la giró con un chasquido seco y la trampilla cedió, dejando pasar una bocanada de aire fresco y una claridad grisácea que iluminó la cabina como un amanecer. Subí el primero, impulsándome con las manos en el borde metálico. Una vez en el pasillo, extendí el brazo hacia ella. La mujer dudó un instante, como si aquel gesto de ayuda fuera más aterrador que cualquier amenaza.
Luego agarró mi mano con fuerza y salió del ascensor con un suspiro largo, casi un gemido. En el pasillo, junto a la puerta del cuarto de máquinas, esperaba una joven delgada, de pelo oscuro y rostro demacrado, con unas tenazas colgando de la cintura y los ojos enrojecidos. Era la otra Laura, la hermana pequeña. Al vernos aparecer, soltó la herramienta y se abrazó a la mujer con una mezcla de sollozos y reproches. Se acabó, hermana. Nunca más, te lo prometo. Yo me quedé a un lado, apoyado en la pared, contemplando aquella escena absurda. Las dos hermanas que habían montado una trampa sádica para forzarme a una catarsis, y que ahora se desmoronaban como un castillo de naipes. La sirena de un coche de policía sonó a lo lejos y supe que alguien había llamado finalmente, quizá el conserje, quizá algún vecino que escuchó el ruido del ascensor al caer aquellos centímetros. La mujer, la que había matado a mi hermano, se separó de su hermana y me buscó con la mirada. Ahora iré a entregarme. Es lo correcto. Tú deberías contar tu parte, la falsa declaración. Aunque el delito haya prescrito, la verdad no prescribe. Asentí despacio. Sabía que enfrentarme a la verdad, aunque tardía, era la única forma de seguir vivo. La mujer de la sonrisa enigmática, la que me había dicho, parece que solo somos tú y yo, 2 horas antes, me dedicó una última mirada antes de que los agentes aparecieran por la escalera. Ya no había en ella coquetería ni amenaza, solo un cansancio infinito y quizá el alivio de quien por fin ha dejado de huir. La tomaron del brazo con suavidad, sin esposas, porque ella misma se declaró culpable antes de que preguntaran nada. La hermana pequeña la siguió, llorando en silencio, y a mí me pidieron que los acompañara para declarar. Antes de salir del edificio, volví la vista hacia el ascensor abierto, con la puerta de rejilla aún desplazada y la escotilla del techo colgando. Pensé en Javier, en su risa, en la promesa que me hice aquella noche de no volver a ser tan cobarde. Y supe que, por primera vez desde entonces había cumplido, no con un acto heroico, sino con la decisión más difícil de todas, no devolver daño por daño. Mientras las luces de la patrulla teñían la fachada de azul y rojo, me di cuenta de que ya no era el hombre predecible que Laura había desechado. Era alguien nuevo, forjado en la oscuridad de un ascensor. Alguien que había elegido la verdad cuando la mentira era el camino más fácil. Y, por extraño que suene, casi le estaba agradecido a aquella extraña de sonrisa enigmática, porque sin su encierro, jamás habría descubierto de qué estaba hecho realmente. Salí de aquella comisaría pasada la medianoche. La declaración duró horas y cada palabra me desgarró por dentro, pero cuando terminé sentí un vacío limpio, como si me hubieran quitado una astilla que llevaba 12 años clavada. La mujer que provocó el accidente de mi hermano fue ingresada en un centro psiquiátrico por orden judicial, a petición propia. Su hermana pequeña se convirtió en testigo protegido y tiempo después supe que terminó estudiando psicología forense, empeñada en entender lo que nunca debió normalizar. La justicia siguió su curso, pero lo que yo aprendí dentro de aquel ascensor no cabe en un expediente. Durante meses, el rumor corrió como pólvora. Los periódicos hablaron del falso accidente de Javier, de la mujer que lo provocó y del hermano que mintió para salvarse. Perdí amistades. Recibí reproches de parientes que nunca sospecharon. Y Laura, mi ex, apareció un día por sorpresa. Me dijo que sentía lo ocurrido, que ahora entendía por qué yo era tan predecible. Sonreí sin acritud y le contesté que ya no necesito que nadie entienda nada. Se marchó sin replicar. Tal vez porque intuyó que el hombre que tenía delante ya no era el mismo que ella abandonó. Pero lo que nunca imaginé es que la pregunta de aquella extra seguiría resonando mucho después del encierro. Porque aquella vivencia no fue solo una pesadilla claustrofóbica. Fue un espejo brutal que me obligó a mirar las mentiras que contamos para protegernos, las identidades que fabricamos para no enfrentarnos a nuestra propia imagen. Todos llevamos una llave en el bolsillo y todos, en algún momento, decidimos si abrimos la puerta o la bloqueamos para siempre. Quizá por eso esta historia no termina con el ascensor. Termina contigo, conmigo, con cualquiera que se haya preguntado alguna vez qué clase de persona sería si las luces se apagaran y nadie estuviera mirando. ¿Habrías tenido tú el valor de no entregar un nombre? ¿Habrías preferido la verdad o el silencio? ¿Qué secreto te corroe, ese que juraste llevar a la tumba? ¿Y qué harías si alguien te pusiera contra las cuerdas para arrancártelo? No te pido que me respondas ahora. Pero si este relato removió algo en tu interior, no lo ignores. Las confrontaciones más difíciles no ocurren en ascensores averiados, sino en la quietud de una noche cualquiera, cuando no hay testigos y la única voz que escuchas es la tuya. A veces, para saber quiénes somos de verdad, necesitamos quedarnos atrapados con un extraño, y a veces, ese extraño somos nosotros mismos. Cuéntame en los comentarios cómo habrías reaccionado tú. Déjame un like si valoras las historias que remueven más que entretienen, y suscríbete para no perderte la próxima, porque al final, todos tenemos un ascensor pendiente.
La única diferencia es si elegimos abrir la puerta o esperar a que alguien lo haga por nosotros.